Bienvenidos a El Debate. En este espacio de análisis y contraste de perspectivas, exploramos la complejidad de las ideas sin reduccionismos. Imagina esto: ganas un buen sueldo, sabes usar hojas de cálculo a la perfección y, entiendes perfectamente cómo funciona el interés compuesto. Eres una persona completamente racional, vaya. Exacto, muy racional. Sin embargo, anoche, a las 11:30, te gastaste 200 euros en ropa que no necesitas o en un gadget tecnológico absurdo. Y todo simplemente porque tuviste un mal día en la oficina. Nos ha pasado a todos. A todos. Hoy debatimos exactamente eso. A ver, ¿por qué nuestra brillante lógica financiera desaparece por completo cuando pagamos la luz? ¿Sabes? Normalmente, cuando hablamos de finanzas personales, existe esta expectativa de precisión matemática, como en la ingeniería. Sí, abres tu Excel, anotas ingresos, restas gastos fijos y la celda final te dicta exactamente qué debes hacer. Es binario, los números cuadran o no cuadran. Nos resulta muy reconfortante. Claro, es una estructura limpia, predecible, y a los seres humanos nos encanta esa ilusión de control. Pero luego te adentras en el mundo real del comportamiento humano frente al dinero y de repente esa hoja de cálculo hace aguas por todas partes. Observamos un panorama de toma de decisiones que es, honestamente, un caos absoluto. Un caos total, sí. La cuestión fundamental que ponemos hoy sobre la mesa es la siguiente: ¿está nuestro comportamiento financiero determinado de forma irreversible por traumas y guiones de dinero adquiridos en nuestra infancia? ¿O por el contrario, está impulsado principalmente por mecanismos neurobiológicos inmediatos que actúan en el presente y que podemos reestructurar? Es el quid de la cuestión. ¿Qué pesa más, el pasado que arrastramos o la biología que se dispara en este preciso instante? Precisamente. Y aquí es donde nuestras posturas divergen radicalmente. Yo sostengo, como defensora de esta primera idea, que nuestras decisiones financieras adultas son, en el fondo, un eco ineludible de nuestra programación emocional infantil. Ajá. Operamos bajo unas creencias absorbidas en nuestros primeros años a través del efecto espejo parental. Y, para cambiar nuestra realidad económica actual, necesitamos obligatoriamente una exploración profunda de ese pasado. Vale, lo entiendo. Y yo sostengo que, si bien la infancia establece una línea base que no podemos negar, nuestra conducta financiera se explica de manera mucho más precisa y útil a través de la búsqueda de recompensa neurobiológica en el presente. Ya. Creo que el enfoque excesivo en el trauma infantil es innecesariamente determinista. Sobre todo, cuando consideramos la increíble y constante neuroplasticidad de nuestro cerebro adulto. A ver, permíteme desarrollar mi postura inicial para que se entienda bien de qué estamos hablando. La premisa central aquí no es simplemente que recordamos vagamente cosas de cuando éramos pequeños. Claro, no es simple nostalgia. Exacto. Es que esas vivencias construyeron una arquitectura cognitiva rígida. El Dr. Brad Klontz, investigador de la Universidad Creighton, ha dedicado años a evidenciar la existencia de lo que él denomina guiones de dinero. Sí, un concepto muy interesante. Lo es. Estas son creencias profundas, absolutas y, lo más crítico, se forman casi siempre antes de los 7 años de manera completamente inconsciente. Creencias que dividen a la gente en perfiles muy marcados, si no me equivoco. Así es. Klontz identifica 4 categorías. Primero, la evitación del dinero. El individuo interioriza que el dinero es la raíz de todos los males, o que los ricos son corruptos por definición. El clásico rechazo a la riqueza. Eso es. Segundo, la adoración del dinero. Es la ilusión total de que tener más ingresos resolverá mágicamente cualquier problema emocional o vital. Ajá. Tercero, el estatus ligado al dinero. Aquí tu autoestima se equipara a tu patrimonio visible. El clásico, me compro el BMW aunque tenga que comer arroz todo el mes. Madre mía, sí, lo vemos a diario. Y cuarto, la vigilancia extrema. Puede parecer una gran responsabilidad financiera, pero llevada al extremo genera una ansiedad patológica. Es la persona que tiene 100.000 euros en el banco, pero siente una culpa paralizante si se compra un café. Son clasificaciones muy útiles y descriptivas, te lo compro. Ayudan a ponerle nombre a lo que vemos todos los días. Pero la clave de cómo se instalan estas creencias no radica en lo que los padres te enseñan sentándote en el sofá y dándote una charla. Se instalan a través del efecto espejo parental. A través de la observación, digamos. Exactamente. Un estudio espectacular de Gudmundsson y Danis, publicado en el Journal of Family and Economic Issues,
Demuestra cómo los niños absorben la atención ambiental sin necesidad de palabras. Claro, son esponjas. Un niño de 5 años no tiene ni idea de qué es el Euribor o una ejecución hipotecaria, pero decodifica a la perfección la tensión en la mandíbula de su madre al abrir una carta del banco. Totalmente. Percibe ese suspiro pesado de su padre o ese silencio denso y cortante en la cocina cuando se habla de llegar a fin de mes. Ese condicionamiento emocional, esa ansiedad incrustada a nivel celular, es la que gobierna al adulto 30 años después. El niño interior sigue a los mandos de la maquinaria. Reconozco la enorme validez del aprendizaje temprano. Las dinámicas familiares dejan cicatrices, eso es de cajón. Por supuesto. Pero yo lo abordo desde un ángulo muy distinto. Para entender por qué alguien entra en Amazon a medianoche y se gasta lo que no tiene, no necesitamos someterle a una excavación arqueológica en su infancia. ¿No crees que sea necesario? No siempre. Necesitamos observar su fisiología en tiempo real, y para explicar el cómo y el por qué, me remito al experimento histórico que hizo el neurocientífico Brian Knudson en 2007 en la Universidad de Stanford. Ah, el famoso estudio con resonancia magnética funcional. Exactamente ese. Knudson no les preguntó por su relación con sus padres, metió una serie de sujetos en un escáner cerebral, les dio dinero en efectivo virtual y les empezó a mostrar productos disponibles para comprar. Cosas cotidianas, ¿verdad? Sí, unos auriculares, unos bombones, un libro. Lo que descubrió en tiempo real fue fascinante. Cuando los sujetos simplemente veían el producto que deseaban, no se activaba un complejo proceso de memoria episódica infantil. Ya. Lo que se encendía intensamente era el núcleo accumbens. ¿El centro de anticipación de la recompensa del cerebro? El mismísimo centro que se ilumina como un árbol de Navidad cuando damos el primer bocado a una tableta de chocolate, o cuando anticipamos una interacción sexual, o cuando un adicto está a punto de consumir. Es una reacción potentísima. Y por el contrario, cuando Knudson les mostraba un precio demasiado alto, se activaba la ínsula, el área del cerebro asociada con el dolor físico. ¡Qué curioso! La decisión financiera no era matemática, era un tira y afloja químico. El comportamiento financiero problemático, ya sea comprar compulsivamente o la avaricia extrema, es en esencia una respuesta neurobiológica a estímulos del presente. Vale, pero... Es nuestro cerebro buscando homeostasis, buscando una inyección de dopamina inmediata para aliviar un malestar actual. Argumentar que estamos a merced de nuestra infancia ignora este mecanismo causal directo. Es un hábito neurobiológico que ejecutamos hoy, no una condena inamovible del pasado. Entiendo perfectamente la mecánica de lo que describes. Y, no niego la respuesta dopaminérgica. Por supuesto que el cerebro busca alivio y que la ínsula registra el dolor de pagar. Claro. Pero la pregunta fundamental que te saltas no es qué área se activa, sino por qué se activa de forma tan desproporcionada ante ciertos estímulos en unas personas y no en otras. El núcleo accumbens no opera en el vacío. Opera bajo reglas biológicas universales de supervivencia y recompensa que compartimos todos los Homo sapiens. Sí, pero el umbral de esa recompensa fue calibrado en los años formativos. Déjame plantearlo así. Si un individuo creció en un entorno de escasez absoluta, donde la comida o el dinero aparecían y desaparecían de forma totalmente impredecible, su cerebro aprendió una regla de supervivencia clara. Cuando hay recursos, consúmelos inmediatamente, porque mañana la nevera estará vacía. Ya veo por dónde vas. El núcleo accumbens es el hardware del cerebro, la maquinaria física, pero los guiones de dinero de la infancia son el sistema operativo que decide bajo qué circunstancias se activa esa recompensa. Es una analogía interesante. Por eso ves a personas que hoy ganan 80.000 euros al año y se lo gastan todo en la primera semana del mes. Su hardware funciona a la perfección, pero su software sigue siendo el de la escasez de cuando tenían 6 años. Lo siento, pero simplemente no me creo eso. Te diré por qué. Adelante. Esa analogía del hardware y el software suena de maravilla, pero asume que el cerebro humano adulto está atrapado en un bucle temporal. Biológicamente eso no se sostiene, por el concepto de desajuste evolutivo o mismatch evolutivo. ¿A qué te refieres exactamente con desajuste evolutivo en este contexto? A que nuestro cerebro evolucionó en la sabana africana para lidiar con amenazas físicas inmediatas, un depredador, la falta de calorías, el frío. El cerebro primitivo no tiene ni idea de lo que es una tarjeta de crédito, la inflación o un correo electrónico de tu jefe. Vale, te sigo. Una persona tiene un día horrible en el trabajo, recibe una bronca y su nivel de cortisol, la hormona del estrés, se dispara, su cuerpo entra en modo de supervivencia.
siente una amenaza vital hoy, en este momento. Sí. Y la forma más rápida y accesible que tiene la sociedad moderna de proporcionarle la dopamina necesaria para contrarrestar ese cortisol y regular su sistema nervioso, pues es comprarse unas zapatillas por internet a las 11 de la noche. Pero sigues describiendo el mecanismo, o sea, Describo el mecanismo porque es lo que nos da el control. El individuo no está repitiendo un trauma infantil de escasez. Está usando la tarjeta de crédito como si fuera un paracetamol para el estrés laboral de hoy. ya, entiendo el punto. Si le decimos a esa persona que su comportamiento lo dicta la versión suya de 5 años que veía a sus padres discutir, le estamos robando toda su capacidad de agencia. Le decimos que el problema es un software obsoleto de su pasado, cuando el problema real es que no sabe gestionar su pico de cortisol del martes por la tarde. A ver, te compro a medias lo del paracetamol temporal, pero creo que te estás saltando algo fundamental. Cuéntame. Si es solo biología, pura y dura, y todos compartimos ese mismo desajuste evolutivo, ¿por qué dos hermanos que comparten la misma genética, la misma biología y que crecieron en la misma casa tienen comportamientos financieros radicalmente opuestos? Bueno, hay variaciones individuales, claro. Sí, pero fíjate, uno se convierte en un derrochador compulsivo buscando dopamina y el otro desarrolla una vigilancia extrema, ahorrando cada céntimo hasta la neurosis. La biología por sí sola se queda corta ahí. Ujú. Y es la interpretación psicológica individual del entorno lo que marca la diferencia. Y ahí es donde debemos rascar un poco y abordar el concepto clínico de la herida de dinero. Estamos en terreno pantanoso cuando empezamos a llamar herida a todo. Pero es que existen heridas reales. No estamos hablando de simples malos hábitos como dejarse las luces encendidas. Hablamos de experiencias vitales que estructuran tu identidad. Ya, entiendo a qué nivel te refieres. Claro, vivir el desahucio de tu casa familiar a los 10 años, sufrir la humillación sistemática en el colegio por llevar zapatos rotos o escuchar en casa cada noche que los ricos son todos unos ladrones y el dinero no es para gente como nosotros. Esas experiencias generan cicatrices profundas. Son experiencias durísimas y dolorosas, sin lugar a dudas. Nadie minimiza ese sufrimiento. Y ese sufrimiento se manifiesta en la adultez de formas muy específicas. Tomemos el síndrome del impostor financiero. Tienes a un profesional brillantísimo, altamente capacitado, que sabotea sus propios proyectos o rechaza ascensos sistemáticamente. Sí, se ve a menudo. ¿Por qué lo hace si su núcleo accumbens debería querer más recursos? Lo hace porque el mandato implícito de su infancia era que aspirar a más constituía una traición a sus orígenes. Interesante perspectiva. Si gana más dinero, siente que se separa de su tribu. Y el pegamento emocional que sostiene toda esta estructura autodestructiva no es el cortisol, es la vergüenza. La investigadora Brené Brown de la Universidad de Houston ha documentado exhaustivamente cómo la vergüenza es la emoción más destructiva y paralizante que existe. La vergüenza te aísla, desde luego. Te silencia por completo. La vergüenza por estar ahogado en deudas o, paradójicamente, la culpa por tener mucho más éxito que tus padres hace que el individuo ni siquiera quiera abrir la aplicación del banco. Le impide pedir ayuda. Claro, bloquea la acción. Y esa vergüenza no nace espontáneamente de una reacción química primitiva, nace del significado social y moral que tu familia y tu entorno le otorgaron al dinero durante tus años formativos. Es un argumento convincente, de verdad, y el trabajo de Brené Brown sobre la vulnerabilidad es brillante. Pero, ¿has considerado el inmenso peligro de patologizar en exceso el comportamiento humano cotidiano? Patologizar. A ver, identificar la raíz de un problema suele ser el primer paso para liberarse de él. Puede serlo en terapia clínica profunda, claro, pero en el día a día puede convertirse en una profecía autocumplida terrible. El concepto de herida de dinero tiene utilidad en casos de trauma genuino, como el desahucio que mencionabas. Sí, exacto. Sin embargo, catalogar bajo el paraguas del trauma financiero lo que muchas veces son simples respuestas estandarizadas de ansiedad ante un mundo económico ultracomplejo es paralizante. Bueno, no diría paralizante. Yo creo que sí. Si convences a un chico de 30 años de que su incapacidad para ahorrar es producto de un trauma infantil profundo e invisible, la montaña que tiene que escalar le parece inabarcable. Siente que necesita 5 años de psicoanálisis para poder abrir una cuenta de ahorro.
No necesita 5 años, pero sí necesita mirar de frente a su historia. Yo propongo algo mucho más empoderador. Esa vergüenza paralizante de la que habla Brené Brown se combate de forma mucho más eficaz y rápida, despojando al acto de su carga moral y de su peso histórico. ¿Y cómo lo haces exactamente? Si tú te sientas con esa persona endeudada y le demuestras cómo su cerebro primitivo está siendo hackeado por el marketing moderno, la perspectiva cambia radicalmente. Ya veo. Le dices, oye, tu comportamiento impulsivo no es un fracaso moral tuyo, no es una deslealtad subconsciente al sufrimiento de tus padres, es simplemente tu biología intentando regular tu estrés mediante un pico de dopamina y las grandes empresas saben exactamente cómo explotar ese mecanismo. En el momento en que le das una explicación mecánica a su fallo, la vergüenza se evapora. El individuo respira y dice, vale, no estoy roto por dentro, solo necesito gestionar mejor mis impulsos. Venga ya. No me convence esa línea de razonamiento porque asume que el ser humano puede separarse de su identidad y su historia narrativa solo con una explicación mecanicista. Yo creo que sí es posible. Tú puedes sentar a alguien, explicarle con gráficos exactamente qué neurotransmisores se están liberando en sus sinapsis cuando compra compulsivamente, y te aseguro que la mañana siguiente la culpa y el vacío existencial tras revisar la cuenta bancaria van a seguir ahí. Bueno, la biología te da el mapa. Pero saber de biología no cura el dolor emocional. Por eso, precisamente, disciplinas como la terapia financiera se han vuelto absolutamente indispensables hoy en día. Una integración entre psicología y finanzas que era necesaria, lo admito. Fíjate si era necesaria que en 2010 se creó la Financial Therapy Association. Esto marcó un hito brutal porque reconoció formalmente que sentar a un cliente solo con un asesor financiero tradicional era inútil. Había que unir la planificación financiera con la psicología clínica. Ajá. Y la metodología que proponen es fascinante y sumamente práctica. Hablamos de herramientas como el journaling financiero emocional. Que no es hacer un Excel de gastos, ¿entiendo? Para nada. No anotas que te gastaste 50 euros en Amazon. Anotas, martes, 18 horas. Acabo de gastar 50 euros. ¿Qué sentía justo antes de darle al botón de comprar? ¿Sentía miedo porque mi jefe me miró mal? Vas al sentimiento subyacente. Exacto. ¿A qué me recuerda este miedo? A la inestabilidad que sentía en casa de pequeño. Identificas cuál de los 4 guiones de dinero te está gobernando. Y lo más fundamental de este proceso terapéutico es la necesidad imperativa de compartir la propia historia. Romper el silencio, como decías antes. Sí, porque la vergüenza no sobrevive a la empatía compartida. Verbalizar tu pasado, contar tu historia financiera frente a un profesional o tu pareja es la única forma real de desactivar esa vergüenza arraigada. Como suelo decir, no puedes reprogramar un guión si te niegas a leerlo en voz alta primero. Tienes que ir al origen. Me parece un ejercicio de introspección poético, la verdad. Pero yo lo abordo desde una trinchera mucho más pragmática. Y me fundamento en la ciencia dura, específicamente en las evidencias irrefutables que nos proporciona el neurocientífico Richard Davidson, de la Universidad de Wisconsin. Ah, sobre la plasticidad cerebral. Sí, Davidson ha demostrado de forma incuestionable, mediante neuroimagen, la maravilla de la neuroplasticidad adulta. Nuestro cerebro mantiene su capacidad de reorganizar sus conexiones, de crear nuevas vías neuronales a lo largo de absolutamente toda nuestra vida. Eso es cierto. El código de nuestro cerebro no se quedó grabado en piedra a los 7 años en la cocina de nuestros padres. Nadie en la psicología moderna niega la plasticidad cerebral, pero esa neuroplasticidad requiere un esfuerzo inmenso y dirigido para manifestarse. No ocurre por arte de magia. Exactamente. Requiere esfuerzo. Pero ese esfuerzo dirigido no tiene por qué ser una dolorosa y larguísima excavación en las dinámicas de tus padres de hace 30 años. Déjame usar una analogía visual. A ver. La neuroplasticidad nos enseña que las neuronas que se disparan juntas se conectan juntas. Imagina que tu cerebro es un bosque muy denso. El supuesto trauma infantil y los años de malos hábitos han asfaltado una autopista de 6 carriles directa hacia la ansiedad financiera y la compra impulsiva. Es una imagen muy clara, ¿sí? Es facilísimo conducir por ahí. Al principio, salir de esa autopista e intentar abrir un sendero nuevo con un simple machete entre la maleza cuesta horrores. Totalmente, porque vas en contra del hábito establecido. Pero aquí está la magia biológica. Dado que el cerebro se recablea en función de su uso actual, no necesitas entender por qué se construyó la autopista en primer lugar para poder cerrarla.
Ya. Un individuo puede modificar sus patrones financieros simplemente modificando su entorno inmediato y añadiendo fricción en el presente. Si desinstalas la aplicación de compras, si bloqueas tus tarjetas a partir de las 10 de la noche, si obligas a tu cerebro a tomar ese sendero nuevo, fuerzas la creación de nuevas vías neuronales, como salir a dar un paseo en lugar de comprar. Exacto. Si haces esto a diario, el nuevo sendero se ensancha y se convierte en tu ruta principal. Y la vieja autopista asfaltada, al no usarse, se llena de maleza y desaparece biológicamente. Somos los arquitectos fisiológicos de nuestro cerebro hoy. La modificación conductual pura y dura en el presente altera tu estructura biológica, independientemente del drama histórico previo. Creo que hemos llegado al núcleo absoluto de nuestra divergencia, y es un momento excelente para que ambos recapitulemos las implicaciones de lo que hemos expuesto. Me parece perfecto. Mi postura, respaldada por la investigación de Clons sobre los guiones de dinero y el impacto brutal del efecto espejo parental, es que la verdadera claridad económica jamás se alcanzará cerrando los ojos a nuestra historia personal. Ajá. Poner fricciones, como bloquear aplicaciones, es útil, sí, pero son parches temporales, son tiritas sobre una herida infectada. Para lograr una transformación genuina y duradera, es imperativo volver metafóricamente a la cocina de los padres, al menos una vez. Entiendo tu punto. Debemos entender, nombrar y desenmascarar la narrativa emocional que nos contamos sobre el dinero. Porque hasta que no sanemos la herida psicológica y desactivemos la vergüenza, el síntoma presente siempre mutará y encontrará una nueva forma de arruinarnos. Y mi conclusión, sólidamente fundamentada en la mecánica del desajuste evolutivo de Knudson y en la esperanza tangible de la neuroplasticidad de Davidson, es que le estamos otorgando un poder casi místico y desmesurado a nuestro pasado. Bueno, Por supuesto que nuestras primeras experiencias dejan una huella. No vivimos en el vacío. Pero la biología nos garantiza que somos los dueños absolutos de nuestro presente. El cerebro es un sistema pragmático enfocado en la supervivencia y la recompensa inmediata en el aquí y el ahora. sí. Al comprender que gran parte de nuestra irracionalidad es solo neuroquímica buscando alivio, nos quitamos un enorme peso moral de encima. Podemos reescribir nuestro código económico hoy mismo, diseñando un entorno que guíe nuestra fisiología a nuestro favor. A veces, la cura no requiere entender la enfermedad de tus ancestros, solo requiere cambiar la acción fisiológica que ejecutas hoy. A pesar de nuestro enérgico contraste sobre el cómo llegamos hasta aquí y el por qué actuamos como actuamos, observo un punto de convergencia innegable entre nosotros. Ambos estamos absolutamente de acuerdo en que la educación financiera tradicional, esa que se enseña a veces en las escuelas de forma puramente matemática, es dramáticamente insuficiente e ingenua. Ahí le has dado. Total y absolutamente de acuerdo. Enseñar solo a calcular el interés compuesto y a rellenar hojas de Excel, ignorando por completo el motor humano, ya sea emocional o biológico, que ejecuta finalmente esas decisiones, es un ejercicio inútil. Sí, existe un terreno increíblemente fértil, complejo y fascinante por explorar justo en esta intersección. Ese momento exacto en el que la memoria emocional de la infancia, la vergüenza social y la pura neurobiología primitiva colisionan a la vez cuando nuestro dedo está suspendido sobre el botón de comprar ahora. Queda muchísimo por desgranar sobre cómo nuestras mentes procesan realmente el valor, perciben el riesgo y buscan desesperadamente la seguridad en un mundo incierto. Sin duda. A quienes nos escuchan, les animamos a reflexionar sobre sus propias decisiones económicas esta misma semana. La próxima vez que sientan ese impulso irrefrenable frente a un escaparate o una pantalla, pregúntense, ¿estoy sintiendo el eco de una instrucción silenciosa que absorbí de pequeño en mi casa? ¿O estoy simplemente percibiendo el rugido urgente de mi biología buscando un alivio para el estrés de hoy? La respuesta a esa pregunta probablemente moldee y cambie por completo el modo en que conciban su próxima decisión económica. Es un ejercicio de autoconocimiento fascinante. Así es. Recordad la imagen con la que abrimos nuestro debate. Cuando miréis vuestra próxima hoja de cálculo, esos números en la pantalla que parecen tan limpios, tan definitivos y matemáticamente exactos, bueno, no olvidéis nunca que las manos que introducen esos datos en el teclado pertenecen a una mente humana que es de todo menos una máquina calculadora perfecta. Totalmente cierto. Es un sistema maravillosamente complejo, todavía envuelto en el lodo del instinto, las emociones y la memoria. Hasta el próximo debate.